Mi jefe me acosó y Recursos Humanos tapó la denuncia. Entré a una empresa que presumía cuidar a las mujeres. Adentro descubrí que esa fachada era la carnada. Yo acababa de graduarme y el mercado en tecnología estaba terrible, así que acepté la primera oferta decente que apareció. Venía de una casa tóxica, necesitaba independencia urgente y me convencí de que una empresa que se vendía como aliada de las mujeres era, por lo menos, un lugar seguro para empezar. Desde el reclutamiento repetían lo mismo: licencias menstruales, eventos de bienestar, mentorías para mujeres y una cultura inclusiva. Sonaba perfecto para alguien como yo, joven, sin red de apoyo y desesperada por un sueldo que me permitiera salir de mi casa cuanto antes. La realidad me golpeó en mi primera semana. Mi jefe directo, al que voy a llamar Darío, me llevaba casi 10 años y tenía esa sonrisa viscosa de quien cree que todo le pertenece. Lo sorprendí varias veces mirándome el pecho y la espalda, y cuando pasaba junto a mí siempre encontraba un pretexto para tocarme los hombros o rozar el tirante del sostén. Empecé a usar ropa más suelta para sentirme un poco menos expuesta, aunque la oficina tenía un código formal bastante rígido. Darío me llamó a una reunión para decirme que yo estaba faltándole el respeto a la política de la empresa y que debía vestirme más ajustada, más profesional, según él. Ahí entendí que ni siquiera estaba tratando de disimular. Después comenzó con movimientos que parecían accidentales solo si una no quería verlos. Dejaba la mano en el respaldo de mi silla justo cuando yo iba a sentarme, o se colocaba demasiado cerca por detrás con la excusa de revisar mi pantalla. Era ese tipo de acoso que te hace dudar de tu propia percepción, pero que tu cuerpo reconoce de inmediato. Todo empeoró cuando se enteró, escuchando conversaciones ajenas, de que yo tenía novio y de que mi situación familiar era complicada. Cada vez que notaba que yo tenía planes al salir del trabajo, me asignaba tareas absurdas de último minuto que nunca les daba a mis compañeros. Me hacía quedarme hasta las 10 de la noche, a veces hasta las 2 de la madrugada, y cuando el piso quedaba vacío se volvía todavía más invasivo. La noche que me quebré de verdad fue una de esas jornadas eternas. Se acercó por detrás, me desabrochó el sostén y empezó a acariciarme la espalda como si tuviera derecho sobre mí. Yo me puse a llorar del shock, de la humillación, de sentirme atrapada, y él en lugar de detenerse me dijo que era débil e incompetente. Volví a mi casa destrozada y tan tarde que ni siquiera me dejaron entrar hasta la mañana siguiente. Pasé esa noche en un estado horrible, temblando, pensando que no podía seguir así. No voy a detallar más, pero sí diré que mi salud mental se hundió tanto que empecé a tener pensamientos muy oscuros. Cuando creí que ya no podía ponerse más siniestro, la empresa obligó al área comercial a instalar una app interna en el celular. Nos dijeron que era para productividad, reportes y seguridad, pero un compañero descubrió la verdad por accidente cuando escribió en el chat que estaba enfermo y Darío le respondió algo como: disfruta el resort de montaña donde estás. Ahí caímos en cuenta de que la app registraba llamadas y ubicación. Desde entonces él sabía a dónde iba yo después del trabajo y también los fines de semana. Si salía a cenar o a algún evento con mi novio, al día siguiente aparecía de mal humor, me trataba peor y lanzaba indirectas sobre mis prioridades. Mi novio me dio un teléfono viejo para instalar ahí la app y dejar mi celular real aparte, y fue la primera vez en meses que sentí que recuperaba un poco de control. Pero ni eso me salvó del todo. En una fiesta de oficina a la que prácticamente me obligaron a asistir, apagaron las luces durante una dinámica musical y él aprovechó la oscuridad para tocarme. Me quedé paralizada, contando segundos hasta que volvieran las luces, y al día siguiente me dio náuseas pensar que esa empresa seguía publicando en redes lo mucho que protegía a sus empleadas. La hipocresía quedó clarísima cuando pedí una licencia menstrual, uno de sus supuestos grandes beneficios. Me citaron Darío y un hombre de recursos humanos, al que llamaré Bruno, y en vez de revisar mi solicitud empezaron a hacer comentarios sobre si no me había llegado ya el mes pasado. Cuando intenté defenderme, Bruno soltó: vaya, sí que hablas como si estuvieras en esos días. Ahí decidí denunciar formalmente el acoso y la vigilancia. Recursos Humanos no solo lo minimizó, sino que me dijo que no armara escándalos y que si seguía causando problemas podían recortarme el sueldo por afectar el ambiente laboral. Esa fue la confirmación final de que la empresa no contrataba mujeres para protegerlas, sino para usarlas como publicidad mientras nos dejaba solas por dentro. Aguanté casi un año porque necesitaba el dinero y porque salir de ahí sin otro empleo me podía devolver a la dependencia de mi familia.
En cuanto conseguí una oferta mejor, presenté mi renuncia. Intentaron frenarme, me insinuaron que me iban a enseñar una lección y de pronto sí parecieron asustarse cuando les mencioné asesoría legal y registros de horarios, mensajes y reuniones. El día que salí de ese edificio sentí una mezcla rara de vergüenza, rabia y alivio. Todavía me pesa no haber podido exponerlos más en ese momento, pero también sé que sobrevivir y salir de ahí ya fue una victoria enorme para la versión de mí que estaba rota y convencida de que nadie iba a ayudarla. Ahora trabajo en otro lugar donde por fin me tratan como profesional y no como un cuerpo disponible. A veces me pregunto si debí denunciar más públicamente y otras veces solo agradezco haber escapado antes de que esa empresa terminara de destruirme por completo. Estuve mal por irme sin hacer una denuncia pública más grande antes de renunciar. ¿Debí demandar aunque en ese momento mi prioridad fuera sobrevivir y conseguir otro trabajo? ¿Ustedes habrían advertido a otras mujeres de la empresa aunque eso pusiera en riesgo su salida? Respuesta 1. NTA. Eso no era una empresa inclusiva, era una trampa con marketing morado. Salir viva emocionalmente ya fue suficiente. Respuesta 2. Lo de la app de ubicación y llamadas suena gravísimo por sí solo. Guarda todo lo que tengas, porque incluso tiempo después podría servirte. Respuesta 3. Recursos Humanos protegía a la empresa, no a ti. Hiciste lo correcto al priorizar tu seguridad y tu estabilidad. Mi compañero me acosó en pasillos y Recursos Humanos intervino. Supe que no era timidez cuando rozó mi espalda a propósito frente a mi jefe. Ese segundo me confirmó que yo no estaba exagerando nada. Entré a la oficina hace un mes, en mi primer día presencial, y nos dijeron que nos reuniéramos en el lobby para subir juntos. La primera persona que vi fue un tipo al que voy a llamar Bruno, bajito, completamente calvo, ropa rara para una oficina y una energía que me puso en alerta antes de que terminara de decirme hola. No puedo explicarlo mejor que como una corazonada. Era demasiado intenso, demasiado incómodo, como alguien que no entendía distancia, tono ni momentos. Traté de convencerme de que quizás solo era torpe socialmente, pero desde ese día empecé a sentir que algo no estaba bien. Después de eso, Bruno empezó a saludarme cada vez que me veía, a veces varias veces en un mismo día. No era el saludo normal de pasillo, buscaba mi mirada, sonreía exageradamente y parecía desviar su camino solo para obligarme a responderle. Al principio pensé que estaba siendo amable y ya. Pero cuando me asignaron escritorio y yo tenía que pasar cerca del suyo, se volvió evidente que esperaba ese momento para atraparme con otro hola, aunque yo mirara el celular, girara la cara o caminara rápido para no cruzar los ojos con él. Cometí un error por querer integrarme. Un día hubo almuerzo de la empresa y vi a una compañera sentada con él, me acerqué porque en realidad quería conocerla a ella, romper el hielo y dejar de sentir la oficina tan extraña. La conversación fue normal hasta que mencioné que me habían cambiado de lugar cerca de una ventana. En ese momento me preguntó si yo estaba contratada por la misma agencia externa que él. Le dije que sí, y empezó a hacerme preguntas básicas sobre hojas de tiempo, correos y trámites que claramente podía resolver con su reclutador. Por querer ser educada, le ofrecí pasarle un correo útil, y siento que él tomó esa mínima cortesía como una invitación. Esa misma tarde fue a buscarme a mi cubículo para recordármelo. No se quedó afuera ni habló desde una distancia normal, se metió dentro de mi espacio y se paró demasiado cerca, tanto que sentí esa incomodidad física de tener a alguien invadiéndote sin tocarte todavía, pero haciéndote saber que puede hacerlo cuando quiera. Desde ahí empecé a evitarlo de verdad. Tomaba rutas más largas para llegar a mi lugar, iba pegada a las paredes, calculaba cuándo salir por café y hasta me fijaba si él estaba en su escritorio antes de moverme. Me volví hipervigilante, no porque me gustara dramatizar, sino porque cada interacción con él me dejaba tensa el resto del día. Lejos de captar la indirecta, Bruno se volvió más insistente. Antes de una reunión de equipo me desvié por el área del café para no topármelo, y aún así apareció, dijo mi nombre y soltó que me iba a seguir porque supuestamente no sabía dónde era la sala, aunque era la misma de la semana anterior y había mapas en las paredes. Luego empezó a sentarse siempre al lado mío en las reuniones, dejando solo una silla de por medio, como si quisiera marcar territorio sin exponerse demasiado. En la cafetería llegó al punto de ponerse literalmente detrás de mí mientras servía café, yo lo veía en el reflejo de la máquina, me movía a otra estación y él se movía también, quedándose a centímetros,
esperando que yo volteara. Ayer fue cuando dejó de parecer torpeza y pasó a ser algo claramente intencional. Llegué temprano a una reunión y me senté en la orilla de una fila, detrás había 2 filas completas vacías, así que incluso moví mi silla hacia atrás para que fuera incómodo pasar por ahí y, si quería sentarse, eligiera cualquiera de los otros asientos. Bruno entró, me vio, resopló como molesto, caminó justo detrás de mí y, en lugar de decir permiso o sentarse en otro lado, me rozó la espalda de una forma demasiado marcada para ser accidente y dijo un perdón totalmente falso antes de sentarse cerca. Se me heló el cuerpo, sentí el corazón disparado, me quedé paralizada unos segundos y luego me cambié de fila en plena reunión, todavía temblando. Todo esto pasó frente a mi jefe directo. Cuando terminó la reunión, le escribí de inmediato para pedir hablar en privado y por fin le conté todo, los saludos insistentes, las preguntas inventadas, su presencia detrás de mí, cómo me obligaba a calcular rutas y, sobre todo, el contacto de esa mañana. Mi jefe me escuchó sin minimizar nada, me dijo que me creía, validó que yo me sintiera insegura y prometió escalarlo ese mismo día. Horas después vino la directora del área, aunque trabajaba remoto, solo para hablar conmigo en persona. Me dio su número directo, me dijo que Recursos Humanos abriría una investigación formal y movieron a Bruno fuera de mi equipo para que al menos dejara de aparecer junto a mí en reuniones. Aún así, le expliqué que el problema real era compartir oficina, pasillos y áreas comunes, porque ahí era donde más me perseguía. Hoy confirmé que hice bien en reportarlo. Una compañera llevó postres y varias personas se acercaron a su escritorio, yo fui por uno y no había notado que estaba cerca del lugar de Bruno. De pronto vi a mi jefe moverse y ponerse entre nosotros, literalmente bloqueando el paso, y cuando volteé entendí por qué, Bruno venía directo hacia mí otra vez. Mi jefe después me escribió yo te cubro, me dijo que ya estaban con Recursos Humanos, que podía irme a trabajar desde casa y que era mejor no arriesgarme mientras resolvían el caso. Me fui con un nudo en la garganta, agradecida por el apoyo, pero también furiosa de que hiciera falta que un hombre se parara enfrente para que otro dejara de acercarse. Ahora estoy en remoto, procesando todo, esperando que no solo lo saquen de mi camino, sino que enfrente consecuencias antes de que convierta a otra compañera en su siguiente objetivo. ¿Exageré al reportarlo aunque nunca me hubiera hecho una amenaza directa? ¿Estuvo mal haberlo evitado en silencio durante semanas en lugar de frenarlo antes? ¿Sería incorrecto advertir a otras compañeras si la empresa no lo saca de la oficina? Respuesta 1. NTA. Lo de pararse detrás de ti y rozarte teniendo asientos de sobra ya no es torpeza social, es acoso clarísimo. Respuesta 2. Tu jefe actuó exactamente como debería actuar cualquier líder. Documenta fechas, lugares y mensajes por si Recursos Humanos intenta bajarle el tono. Respuesta 3. No le debes amabilidad a nadie que usa tu cortesía para invadirte. Prioriza tu seguridad y sigue en remoto si puedes. Si te gustaron esas historias, suscríbete.